Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependen cuándo nos vean. Mi nombre es Daniel Ramírez, bienvenido al segundo episodio, ojalá de muchos, de Curioseando, donde platicaremos distintas posturas y sobre unos temas que, en mi opinión, se me hacen bastante interesantes. Entonces, en este episodio, el episodio 2, nos acompañan, por favor, podrían decir sus nombres. Bueno, yo soy Sebastián Pizarro. Aquí estaremos debatiendo o hablando más bien de varios puntos, de varios puntos de vista. Aquí mi compañero. Aquí soy Lalo y ando acompañando aquí a mis dos grandes amigos a grabar una de las diferentes maneras de aportar a una conversación, puntos de vista y temas. Claro, claro. Entonces, bueno, los temas de hoy van a ser bastante dispersos, bastante diversos. Primero quisiera comenzar con la pregunta de que ustedes cómo ven el modelo educativo aquí en México. Mira, pues se ha sabido durante muchos años que el modelo educativo en México ha sido muy, muy pobre, ya que o sea, para que tengas un pueblo educado, pues obviamente tienes que tener una buena educación en cuanto a aulas, Sí, en cuanto a infraestructura. infraestructura de los profesores, de los docentes, del servicio y todo que le brindas a un estudiante, ¿no? El, para empezar aquí en México, pues podemos ver las escuelas públicas cómo están, pues están prácticamente cayéndose a pedazos del sistema público. Había una estadística allá por el 2019, algo así, que en el Distrito Federal, bueno, en Ciudad de México, había aproximadamente durante un año alrededor de 4,000 marchas, ¿sí? 4,000 marchas de todos los grados, de todos los, de preescolar, de primaria, de secundaria, prepa, y mucho más de estos de profesional que vienen siendo la escuela. Por ejemplo, la UNAM siempre está en huelga, Siempre ha siempre está sido. en paro. La mayoría Entonces, de las sí, facultades. sí, la mayoría de las facultades siempre están en constante huelgas, marchas y todo esto. O sea, que haya 4,000 marchas al año. Sí, y eso fue O hace... sea, eso es prácticamente como que hay 10 por día, ¿sí? O un poquito más. Entonces, ¿cómo puedes tener a un sistema educativo bueno cuando todos tus profesores están en contra del mismo gobierno? O sea, para empezar por ahí y luego seguimos también con la infraestructura de las escuelas. Vas a cualquier escuela pública y obviamente pues no se tiene el nivel que se tiene que tener para que un estudiante pueda estar aprendiendo y todo esto. También tenemos el otro punto, que es que estas becas que dio ahora en el sexenio, que Andrés ya se Manuel. daban desde antes, ¿verdad? Pero Sí, se pero... impulsó más en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que acaba de acabar. Y el sexenio de López Obrador tuvo demasiadas becas contra los que le llaman los ninis. Y, o sea, en vez de invertirle en esa parte, ¿por qué mejor no haces mejores aulas? Y como decía, creo que la otra vez decía Salinas Pliego, decía, ¿cómo es posible que un carcelero tenga 3 comidas al día y un alumno de la, no sé, del CETIS o de cualquier escuela pública que se te ocurra, tiene que ir ya desayunados de su casa, que la mayoría de las veces pues no es así? Entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Va y compra cualquier cosa en la cooperativa de ahí, que es puro mugrero. Y pues o sea, la verdad, sí es cierto lo que decía este señor, denle los 3 tiempos de comida al alumno, como lo recibe un carcelero, ¿no? O sea o sea, es más importante para el gobierno tener a delincuentes bien alimentados, pero a lo que viene siendo tu futuro de México lo tienes por los suelos, ¿sí me entiendes? Sí. No sé qué postura tengas tú ahí, Lalo. Bueno, en cuanto a la educación, bueno, aquí se pudieron ver varios temas sobre la alimentación, sobre la infraestructura, sobre la calidad del sistema. Y una cosa que hay que entender es que sí, la mayoría de las escuelas públicas ya de nivel inferior como secundaria, primaria, por lo general primaria sí se encuentra en un nivel algo exigente en comparativa a la media global, pero allá a nivel secundaria, preparatoria es muy carente. Hay que entender que también, a final de cuentas, el
por ejemplo, el CONALEP no presenta la cantidad suficiente de recursos, pero este sí tiene una cierta competencia en cuanto a presentación de proyectos. Hay que entender que al CONALEP intentan ingresar más de, no sé, 200,000 alumnos y solo entran 10,000. Realmente, de esos 10,000 tienen que ser los mejores de esos 200,000. Obviamente el sistema ya llega a ser algo ineficaz al momento de la selección, pero tampoco se le puede exigir mucho a la gente, sabiendo que también el sistema, que la cultura de la población general es carente. Es carente en cuestión de educación en casa, es carente en cuestión en seguridad, es carente en cuestión alimenticia. Hay algo que podemos apreciar aquí también en las escuelas, es que lamentablemente seguimos viviendo en un país capitalista. Lo que afectaría en caso de otorgarles a los estudiantes esa comida en vez del dinero es la falla en la distribución, la falla en las líneas de producción y de abastecimiento, que tendrían que desviar más recursos en vez del dinero. El dinero genera deudas, el dinero genera impuestos. Si tú le das 5,000 pesos a una persona, esa persona al momento de gastar va a generar impuestos y va a generar deuda. Por tanto, ese dinero lo va a volver a tener que pagar. Eso le genera ingresos tanto a las empresas como al gobierno. Si le das los recursos desde la primera instancia, no van a ganar nada. Sí. Y lamentablemente también es que en cuestión, cuando se dan esta clase de apoyos financieros, la administración es muy ineficiente. Muy escasa. Exacto, la cultura financiera es muy... Bueno, sí, también y otro dato que también se tiene es que, por ejemplo, en el Reino Unido, el 40% de los profesores en las facultades tienen doctorados. El 40% en el Reino Unido. Bueno, aquí en México no llega ni al 3%, ¿sí? O sea que tenemos intentos de profesores, o sea, o sea, nada más están viendo a ver qué plaza salió, ¿no? Pues ya mete a tal persona porque es hijo de no sé quién y, o sea, es un intento de educación lo que tenemos aquí en México, no es un sistema en el cual tú puedas entrar, sino más bien entras si te la llevas por pura escuela pública, sería por puro mérito propio lo que logres hacer, si no, en realidad no tienes posibilidades, ¿sí? Claro, y ahora, hay otro tema en cuanto al modelo educativo. Es claro que hay que mejorar las condiciones materiales de cada persona, sí, para que estas propias puedan aprender hagan sus propios méritos, hagan sus propias perspectivas, y claro, mejoren cada día para, como ya lo dijiste tú, pues es el futuro de nuestro país, y no queremos que nuestro futuro, o el futuro de nuestros países, sean personas que dependan de la mano del gobierno. Entonces, cambiando, pero relacionando un poco el tema en cuanto al modelo educativo, sí, ustedes como alumnos, ¿qué opinan sobre o que se califica mediante tu capacidad de aprenderte las cosas y no tanto en tu capacidad, por así decirlo, de entendimiento? Ejemplo, matemáticas, historia, ciencias sociales. Sí. Si le preguntas, estoy seguro, a un alumno de X escuela que te diga lo que aprendió el año pasado en un cierto tema, no se acuerda. No. Entonces, aquí podríamos observar una escasez en cuanto a que los alumnos, tanto como los maestros, igual como los administradores, en asegurar que los alumnos realmente estén aprendiendo algo que se les estén enseñando en las escuelas. Bueno, sí, claro. Por ejemplo, lo que decías, que pregúntale a un alumno qué aprendió el año pasado, pues no se va a acordar. Pero pregúntale de una materia que le interesó. O sea, sin estudiar te va a decir los temas que vio y todo lo que le interesó. Y aparte, algo muy bueno que creo que tiene que fomentar aquí en la educación en México es el ser autodidactas, investigar por ti mismo, ¿sí? Porque o sea, ya vimos que es muy deficiente el sistema educativo aquí en México y pues prácticamente para poder ser tú prácticamente independiente entre comillas del gobierno, pues tienes que generar tú tu propia riqueza y tu propio conocimiento, porque si te vives de lo que te dice el gobierno, pues básicamente no eres libre de nada. Porque... y realmente la libertad no se trata de escoger algo en el menú, sino de tú escoger qué menú quieres para comer. Uno de los problemas es cómo se abarca las materias, por así decirlo, el área de estudio. Sí. Y es por ejemplo, historia.
Te enseñan los tiempos, te enseñan los momentos, los personajes, te enseñan ciertas políticas que se llevaron a cabo. En el caso, por ejemplo, de la Constitución mexicana, Sí. te enseñan la Constitución, más no te enseñan a entender la política detrás de eso. A qué afecta, a quién ayuda, por qué se estableció. Sí, claro. O sea, te enseñan, por así decirlo, de una manera muy, muy superficial, en vez de darte el razonamiento entero de la materia. Sí, no, ya llegaremos al momento de ahorita del podcast de hablar de historia, pero prácticamente los libros de texto de historia de México son puras, es falso, todo lo que te cuentan ahí no es cierto, porque la historia, como dicen, la historia la cuentan los vencedores, cada Sí. quien cuenta cómo le fue. Ajá. Entonces, Estados Unidos, cuando entró a la Alemania nazi, que se dividió Alemania, Alemania del Este y del Oeste, pues Estados Unidos en sus libros de historia viene como que ellos fueron a apoyar ese tipo de territorios, cuando en realidad a veces ni es cierto eso. También cuando Estados Unidos es el único país que está en guerra por mantener que no se... Estados Unidos es el único país que está en guerra porque no haya guerras, ¿sí? Entonces, cuando se va y se mete a Irak, se mete a otros países que ni siquiera le interesan. Bueno, sí le interesan por Le algo, ¿verdad? interesan. Es que fíjate, Estados Unidos depende prácticamente de la guerra. Lo que él necesita es ese claro. sustento. Hubo un estudio que fue realizado este año que Estados Unidos tiene más deuda que lo que realmente está ingresando. Ah, claro. Entonces, lo que Estados Unidos hace es seguir dando guerras, mandando armas nucleares, mandando armas de otro tipo. Entonces, con esa guerra, pues ya llegamos al tema, pero pues depende prácticamente Estados Unidos de la deuda o de Es la dolarización del tipo de moneda. de Sí. también quienes le deban a Estados Unidos. Algo muy conocido que es básicamente pues, el caso de África, sobre las sequías y la falta de alimentación, la escasez de la eficacia política, es que estas condiciones precarias se deben precisamente a que la ayuda humanitaria es otorgar dinero para poder mejorar, pero lo que realmente están haciendo es aumentar la deuda, ya que el dinero se acaba y no van a tener los suficientes recursos como para... Es como si quieres construir un arroyo, si quieres construir una granja, necesitas más que el dinero, necesitas los recursos, ¿no? La materia, la Claro. madera, las vacas. Bueno, y también es lo que el sistema capitalista nos dice, que al fin y al cabo tenemos los recursos y el tiempo ilimitado, cuando realmente no es así. Pero volviendo al tema, les quisiera preguntar, ¿el sistema, en su opinión, educativo actual está fallando en preparar a los estudiantes para la vida real? En caso de que sí o en caso de que no, ¿por qué seguimos enseñando cosas que quizás ya no son útiles en nuestra edad o en nuestro tipo de... Mira, yo creo que todo lo que te enseñan en la escuela es útil, dependiendo para qué, Lo quieras usar. para qué esa persona vaya a ser formada. Por ejemplo, estás en la preparatoria, no te gustan las matemáticas, o no te gusta la materia de humanidades o de historia, lo que tú quieras. Bueno, esas dos materias son fundamentales para la formación de la persona, pero depende para qué la persona los va a utilizar. Por ejemplo, pongo este ejemplo de que en realidad para el álgebra, o no sé los integrales, todo esto que viene en matemáticas, en realidad una persona que no va, no sé, a un psicólogo, a un abogado, un licenciado en Derecho, no le va a servir para nada, ¿sí? Es que ahí hay algunas cosas que lo que matemáticas, la derivada integrales, álgebra te enseña es la capacidad matemática, el razonamiento matemático. Sí, que Lo que te ayuda es Eso te podría calcular ayudar. rápidamente el resultado, independientemente ya sean números o no, te ayuda a pensar de una manera más rápida y certera. Entonces vamos a ese tema de que, ok, nada más que si no sé, tienen un salón de 50 alumnos. De estos 50 alumnos, 20 quieren ser arquitectos. Ah, bueno, ok. Que lleven a todo lo que da la materia de matemáticas. No quiero que un arquitecto no sepa de matemáticas o un ingeniero civil no sepa de matemáticas. Imagínate, sería muy mal. El colmo. Pero a mí en realidad no me interesaría si un abogado reprobó matemáticas. No me interesa porque no.
O sea, su capacidad es de otra manera, como lo tenemos muchos en el mundo, ¿verdad? Entonces te digo, todas las materias son necesarias, dependiendo para qué las vayas a usar y dependiendo de qué es lo que quieras hacer en tu vida, ¿sí? También una persona que quiere ser, no sé, ingeniero civil, pues el tema de humanidades o el tema de la historia, pues no le puede interesar mucho. Va a decir, eso que me interesa a mí. O sea, yo quiero ver matemáticas, quiero ver diseño, quiero ver computarización y todo esto. A mí no me interesa el tema de humanidades, ¿no? Pero hay una cuestión también, es que todas las materias, al fin de cuentas, son complementarias. Todas se complementan porque así como un abogado necesita más de leyes, también en un caso puede ser un abogado laboral, un abogado empresarial, necesitaría trabajar con las finanzas también de la empresa. Es necesario. Y siento yo que muchas veces lo que te enseñan, a pesar de que ya no sea de la época o ya no sea útil, es bueno reflexionar acerca del pasado para construir un mejor futuro. Ahí se hace el estudio común, la cultura, el conocimiento común que todos necesitamos para poder mejorar un sistema. Y es exactamente a lo que he dicho, no hay que darle, Ricardo Salinas mencionó que no hay que darle al flojo 2,000 pesos, sino hay que darle al flojo las mismas capacidades o las mismas condiciones materiales para que todos tengan la misma oportunidad de lograr hacer las cosas que nosotros llamamos como éxitos. Claro. Entonces, un tema que va muy de la mano igual con el modelo educativo es que se tiene que adaptar a las nuevas adversidades. Ejemplo, la inteligencia artificial, que ahorita mismo prácticamente es un tema muy nuevo en cuanto a todo tipo de escuelas, ya que nadie se lo esperaba. Realmente emergió como hace un año y medio. Entonces, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿ustedes creen que es una bendición, una amenaza para el método de aprendizaje de los alumnos, ya que al tener este tipo de herramientas, pues predisponen una mayor facilidad en cuanto a realmente no enfocarse bien en hacer las tareas y simplemente dejárselo a una inteligencia artificial? Es una bendición. Es una herramienta es una herramienta de investigación. Es una herramienta que te va a ayudar a potenciar y maximizar tus conocimientos en caso de ser requerido o incluso algún área que no la puedas entender. Es un maestro. Pero se podría usar. Es que el problema ya ahí vendría siendo la gente. Es que son las dos caras de la moneda, o sea, así como la puedes utilizar como para hacer muchas cosas buenas dentro de que no le pongas ahí, dame un resumen de lo que pasó. Bueno, pero a ver, pídele ese resumen y luego investiga, o sea, es un complemento Pero ustedes creen que te facilita mucho. No, de que pone en peligro la sociedad. ¿La inteligencia artificial? Pone en peligro bueno, si lo pones para de la gente deshonesta, por así decirlo. Claro, pero bueno, estamos hablando del modelo educativo y en el modelo educativo se puede usar de las dos maneras. Pero si lo usas en el tema industrial, en el tema de las empresas, el tema de todo esto de que se están recortando muchos empleos, porque ya hay una máquina que te puede hacer muchas cosas que un humano las puede hacer, pero el humano pues se cansa, trabaja 8 horas, le tienes que pagar, a veces no viene, a veces sí viene, tiene este problema, y la máquina lo hace y se acabó, nomás mantenimiento y ya, que lo hace la inteligencia artificial, ¿sí? Y hay muchas inteligencias artificiales que ya están sustituyendo a demasiadas personas que ya no son necesarias teniendo pero pues también teniendo esta inteligencia, pero también tenemos la parte del peligro que hay. Por ejemplo, McDonald's el año pasado notificó que iba a haber como 200,000 despidos en todo el mundo. O sea, 200,000 despidos en todo el mundo. Está pesado. ¿Cuántas familias son esas? O sea, son familias completas por la inteligencia artificial, ¿sí? Pero si lo metes en el modelo educativo, como se puede usar como para hacer cosas muy buenas, como también lo puedes usar para hacer que te haga los trabajos. Sí. Que al fin y al cabo hay otras inteligencias artificiales que te ayudan a detectar esta, ¿no? Sí. Creo que, teniendo en cuenta, cada herramienta que se ha construido, no solamente una herramienta como la inteligencia artificial, sino también todo, literalmente desde una simple pluma. Porque así como una pluma te puede ayudar a escribir, a hacer un contrato, a hacer un acuerdo, a aprender sobre la literatura, también te puede ayudar a, no sé, dibujar
tonterías mientras estás en clase. Es a fin de cuentas, aquí hay un gran punto que ya vendría siendo la educación, no del sistema como tal, sino la educación de la persona. El sistema como tal se enfoca en hacer gente educada, pero gente con conocimientos, gente más como una máquina, en vez de hacer una personalidad, una identidad que lleve diversos aspectos como la educación personal, la educación mental, la salud familiar. No, la escuela realmente ya no llega a ser un sistema, un instituto integral. Ya solamente es unilateral y eso ya se está convirtiendo bastante negativo. Sí. Pues podría ser, pero aquí, como ya lo dijiste, Lalo, es como, por así decirlo, el gobierno, al saber que sus estudiantes, de millones de estudiantes que hay en la República, pues estoy seguro que la mayoría no lo usa para un fin apropiado, lo usan mayormente para hacer sus trabajos. Entonces, Malamente. Es que la mayoría... ahí está la cuestión de la educación de la persona. En el nivel económico que se encuentre. Por ejemplo, en las escuelas públicas no hay tecnología, o sea, siguen escribiendo a mano y todo. Te vas a una escuela privada y dependiendo de cuál escuela privada, ¿sí? Porque en algunas escuelas privadas también siguen usando, te piden los... La cuestión es que alguien con malicia, alguien que quiera hacer algo con dolo, con malicia, con alguien vil, va a ser de sus haceres, ya sea rico, pobre, inteligente, estúpido, ya sea de muchas maneras. Alguien con malicia va a ser de las suyas en cualquier área que le importe o que le pueda ser de beneficencia personal. Sí, claro, pero no hay que predisponer a las estudiantes a que lleguen más fácilmente a la malicia. No, la cuestión ahí es que en vez de educarlos con álgebra y la Constitución de México, sería educarlos con un sistema integral que les pueda abarcar a establecer valores. Digo, eso le corresponde a la familia. Eso le corresponde a la familia, a los padres. El problema en México es que muchos padres no están cumpliendo con sus deberes. Son ausentes. Ausentes también. Porque el sistema en el que vivimos, tenemos también alumnos que sus papás 7 de la mañana ya no están en la casa, Sí. 10 de la noche vienen llegando. No, pero no hay... No es que sean malos como tales. No es que sean malos, sino que es las No tienen circunstancias en las que tienen, tiempo. en las que viven, en el círculo en el que viven, pues las circunstancias no son las mejores. Sí, y esto va con la mano de, pues sabiendo el gobierno que es altamente, pues están de la mano estas dos cosas, pues en vez de invertir más en la educación, podrían invertir más en mejorar las condiciones de los padres trabajadores, de las madres trabajadores, para que así podrían pasar más tiempo con los hijos y a lo mejor se matan 2 pájaros de un tiro, como dicen. Pero es que precisamente es el problema. El problema no es algo sencillo. es la ¿no? educación financiera. Son dos cosas. Tanto la educación, la cultura financiera de la familia individualmente, y otra cosa es el sueldo mínimo. Si aumentan los sueldos mínimos, va a aumentar la inflación. Y eso va a aumentar los costos. Por tanto, no te va a servir de nada aumentar Pero un el sueldo. hombre que no come no puede pensar. Entonces, no se trata de o enseñarle a pescar al hombre o darle un pescado. Se trata de enseñarle a pescar al hombre y darle el pescado. Entonces, en mi opinión, yo creo que los gobiernos lo que deberían de hacer es tratar de llegar a lo mejor un futuro en donde todas las personas tengan una calidad de vida digna o que tengan la oportunidad, realmente la oportunidad de tener una calidad de vida digna, porque como ya se ha visto, muchas personas viven el día prácticamente Sí. y con ese tipo de situación no es que haya mucho culpamiento, por así decirlo, a la educación financiera. Entonces les quisiera preguntar a ustedes, es que en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿debería ser el gobierno, las corporaciones, o deberíamos como sociedad dejar que evolucione libremente esta inteligencia artificial? Bueno, yo opino que debería de ser un conjunto entre el gobierno y el sistema privado. Porque también si lo hace el gobierno sería como algo autoritario, ¿no? O sea, como que nada más lo que yo digo y si se lo dejas nada más
al tema privado, pues también va a ser, sí, o sea, nada más va a ser lo que, si dejas a cada quien con poder, él va a hacer lo que él quiere. Entonces tienen que ir de la mano el gobierno, pues que vienen siendo las leyes, junto con que vienen siendo las regulaciones que tú puedes hacer contra esta nueva era de la Es inteligencia que artificial. las empresas creadoras de esta inteligencia artificial, ya sea como Microsoft o Apple, que acaba de sacar la suya, ya tienen sus propias políticas y sus propias reglas. El problema aquí no es cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, sino cómo vamos a evolucionar nosotros como sociedad para adaptarnos a un nuevo mundo con estas herramientas. Ya la cuestión no es cómo hacer óptima la inteligencia artificial, ya lo es. El chiste es cómo hacer óptima nuestra sociedad para no extinguirnos en el proceso de un avance tecnológico como este. ¿Tú crees que, pero entonces llegando a ese punto, cómo crees que deberíamos actuar como sociedad para contribuir a que las demás personas tengan o presten un poco más atención en cómo adaptarse más al uso de la inteligencia artificial? El problema ya se presta en que lamentablemente, bueno, una hormiga está conectada a una sola mente, trabajan todas por igual. Lamentablemente no somos hormigas y lamentablemente se ha probado, por ejemplo, el comunismo que intenta hacernos como hormigas, no funciona. El problema aquí es... Funciona con autoritarismo. Entonces, funciona Y es lo con... que está haciendo China en estos momentos. Es un modelo económico, no es capitalista ni es comunista, sino es una... Políticamente es Lleva una combinación de comunista, los dos. Políticamente económicamente y administrativamente es capitalista. Es una combinación es bastante un buena. sistema capitalista con orientación Sí, no, y socialista. aparte, o sea, Sí. lleva ya dos gobiernos, creo que se llama lo que- Xi Jinping. Xi Y Jinping. ya lleva dos gobiernos y sacó como a 300 millones de pobres, increíble de lo que chinos ha de la hecho. pobreza. Es como la población de México 2 veces sacarla de la No. pobreza. Y Oye, aparte ahorita China es una bestia en todo lo que lo quieras ver, es una bestia China. Sí, no solo eso, sino que el dato que más me impactó es que el 74% de las personas en China tienen casa propia. Y ahora, pregúntase lo mismo en México. No creo que... Yo creo que es al revés. El restante, el 74, son los que tienen casa tienen propia. casa propia. Entonces, yo pienso realmente que la solución en esta sociedad es que lleguemos a un sistema como el de China, claro, con sus mejoras y con sus aclaraciones. Pero ahorita lo que China está haciendo es un modelo a seguir. Ah, claro. Porque en China, no sé si sabrán, pero para que llegues a una posición de poder, te califican mediante tus logros en tu provincia. Si alguien mejoró tus logros en su provincia que tú, pues ese alguien es el que va a competir por el puesto mayor en la política. Entonces yo creo que esa es buena idea, pero Cosa para... que no va a pasar con reforma judicial. Pero yo creo que sí, en algún momento va a tener que llegar, porque ya se está acoplando más en todo lo que es Asia. Yo pienso que China se le debe ver como un continente, pues tiene más población que Europa, tiene más territorio que Europa, y la economía, pues no hay... Bueno, el concepto de un continente es que está dividido por agua, Sí. pero más bien ese es un superestado. No, sí, a Estados Unidos le temblaban las piernas ahora Sí. con la pandemia, ¿no? Ah, Y sí. lo que sorprende es el tiempo en lo que ha hecho. En 10 años China ha incrementado todos sus tipos de... Se puso a la par de Estados Unidos ya casi. Sí, no manches, China, Japón y todas estas... Es a lo que vamos Lalo, de que el sistema como el socialismo, y todo sí funciona con autoritarismo. Por ejemplo, tenemos Corea del Norte. Se dio ya con el conocido estalinismo, que a fin de cuentas es un autoritarismo y un militarismo que, bueno, en su momento estaba funcionando, pero en todo lo relacionado con el gobierno. El gobierno está ganando la carrera espacial, está ganando la carrera tecnológica, todo está ganando el gobierno, pero la población vivía en peores condiciones que la gente de Guatemala ahorita, lamentablemente. Y eran millones. En esos momentos fue cuando México le llevó millones de kilos de alimento a Rusia. Claro. Cuando Estados Unidos puso el contrato de no Hay mercado. una estadística que me sorprendió bastante, que el gobierno de Estados Unidos invierte en propaganda
anti-China. Les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que sea esta cifra que el gobierno de Estados Unidos, un aproximado, invierte en propaganda anti-China en su país? Díganme un número, lo que se les ocurra. ¿Cuánto dinero invierte? Sí, en propaganda anti-China. Y claramente, pues, Pero no apoya a China. no, o sea, que hace TikToks, hace tipo de propaganda diciendo que China se hace esto mal y esto está aquí, que China ha logrado combatir la diabetes, pero ¿a qué costo? Entonces, todo ese tipo de anuncios de propaganda se les invierte aproximadamente 300 millones de dólares al año. Estados Unidos invierte 300 millones de dólares al año para decir que su país es mejor que China o para desprestigiar a China. Entonces, ¿cómo es posible vivir en una sociedad que o no merita por así decirlo, los logros de otro país? Claro. Entonces, Sí, si ubicas la escala de Kardashev. sí, La escala, básicamente ya es que estamos en nivel cero en generación de energía. La escala de Kardashev, el modelo de Kardashev energético a nivel galáctico. ¿Sí lo conoces? ujú, Sí. Este consta en una serie de niveles energéticos. Para no hacer un cuento largo, digamos que nosotros estamos en nivel cero, bajísimo, bajísimo nivel cero. Y el problema realmente es precisamente esta guerra entre la humanidad. No es como, ¿por qué no se pudo utilizar el descubrimiento del átomo como de una manera más objetiva para enfocarse más rápido en los reactores de fusión? Porque se desviaron a una nueva forma de matar a la gente. bueno, sí, a eso va también creo que de la mano un poquito, a que la insulina, lo que fue, creo que para mí fue uno de los robos más impresionantes y más descarados de la historia. ¿La insulina? La insulina, se le vendió la patente por $2 y ahorita creo que un frasco de insulina está como en los $120. Entonces los creadores de la insulina, los que los descubrieron, querían realmente ayudar al mundo, pero pues por el sistema que se vive o en el sistema en el que se vivían esas personas donde priorizaban la ganancia, el dinero sobre el bienestar en moral, pues son cosas que tarde o temprano van a tener que pasar y pasaron en este caso, tristemente. Pero mi pregunta es aquí, estamos descubriendo nuevos capítulos en la historia de la humanidad. ¿Ustedes creen que podríamos aprender con lo que son nuevos modelos como inteligencia artificial, cambio de istmo, por ejemplo? No creo que sean nuevos capítulos. Algo muy conocido del humano es que es un ser vivo muy cíclico. Todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo, ya lo vimos. La caída de Estados Unidos fue la caída del Imperio Romano, del Imperio Persa, del Imperio Británico. La venta de las patentes fue, por ejemplo, con lo que fue en su momento con Nobel y la dinamita, de distintas maneras de matar. Más que nada, no estamos enfrentando nuevas adversidades, sino son las mismas, Pero en otra pero forma. con distinto rostro. Claro, porque la historia no se repite, pero sí rima. Entonces, hablando de historia, cuando llegaron los españoles, a lo mejor es un tema un cambio de tema muy drástico, pero ¿ustedes creen que si no hubieran llegado los españoles, México ahorita estaría mejor de lo que está? Sería una pregunta un poco extensa, pero no, o sea, prácticamente cuando llegan aquí los españoles, o sea, obviamente aquí teníamos, pues eran los pueblos, no, bueno, eran las bueno, sí eran las ciudades, pero eran ciudades muy pequeñas prácticamente, la más importante dentro de lo que hoy es México, porque antes no se conocía como México, sino como territorios, pues prácticamente la ciudad más grande que tenía era ¿cómo se llama? Tenochtitlán. Y pues era la ciudad más avanzada que tenía ríos, conexiones con Xochimilco, tenía el mercado, estaba el mercado, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero tenía el mercado. No, bueno, no se llamaba Juárez. Pero tenía bastante ya evolución. Pero pues cuando llegan los españoles vienen y dicen que son estas bestias blancas con caballos y espadas y armaduras. Y luego pues ven a los indígenas de aquí, a los mexicas.
Y pues ven a personas que están totalmente, como los llaman ellos, que son bárbaros. O sea, están con un taparrabo nada más y siguen cazando su comida. Cuando estos hombres ya tenían hasta rifles, ¿sí? Entonces, si no hubieran llegado los españoles, porque no creo que seríamos lo que somos ahorita. Porque tú amas México, tú Daniel amas México. ¿Te Amo, te gusta México? desde mi perspectiva, desde mi privilegio, sí. Sí, te gustan, bueno, si no, Conozco la perspectiva de muchos. si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los ingleses. Que esos ingleses a donde llegaban no dejaban rastro. Hay que recordar los indígenas de Estados Unidos, que eran los Cheyennes y todo eso. Pues esos llegaron y los deshicieron. Porque donde ponía el pie el inglés, no había otra civilización que con los españoles no sucedió, sino que vino, se hizo el mestizaje, se combinaron las razas y empezó esta nueva evolución de la humanidad. Entonces, si me preguntas qué hubiera pasado si los españoles no hubieran llegado, pues para empezar, los españoles es el papá el papá de México es un español, ¿sí? Que se llama Hernán Cortés, ¿sí? Que fue el que llegó aquí a México, no fue Cristóbal Colón, ¿sí? No fue Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, llegó a Haití, llegó a Cuba y luego ya se vino para... El Cristóbal Colón llegó a Haití, llegó a Cuba y se regresó a España. No volvió a ver continente americano. El que llega en 1504 es Hernán 1500. Cortés. Hernán Cortés llega hasta estas tierras y empieza a hacer todo lo posible, porque muchos dicen que fue conquista de México. Bueno, pues no hubo tal conquista. Fue transformación. Una transformación, sí. Pero si me preguntas que si no hubieran llegado los españoles, pues hubieran llegado los ingleses y no hubiera habido mestizaje y a lo mejor no existíamos nosotros, ¿sí? Ahí no sé qué piensas tú. La cuestión también aquí es que a pesar de los taparrabos y de los arcos y de las flechas y de los silbidos, es que también el sistema de los indígenas, independientemente de todo, el sistema de comunicación está muy cabrón. De cómo se comunicaban pues básicamente en toda la... Pues en toda la selva maya. En todo este montonal de plantas. Cómo escuchaban los ecos con las pirámides. Pero más importante de todo es que realmente los españoles, gracias al tiempo, gracias a que un barco se tardaba... ¿Cuánto tiempo se tardaba un barco? 6 meses en llegar. No hubiera sido posible esta conquista, esta transformación, sin que varios pueblos indígenas se hubieran unido primero a los españoles, como fue el caso de los purépechas. Estos tenían la capacidad de usar el acero, se unieron con los españoles y continuaron atacando a los mexicas. ¿Por qué? Porque básicamente era lo mismo. El imperialismo, autoritarismo, subordinación genera reverencias. Y en caso de que no hubieran llegado ni los ingleses ni los españoles en un escenario hipotético, ¿cómo ven al México sin ingleses ni españoles? Yo creo que todos estaríamos muertos. A lo mejor no estaríamos muertos, pero el tema aquí es que hubiera seguido la civilización. A ver, en algún momento lo que ahora es España estuvo igual de taparrabos y todo esto. Bueno, hay que saber que los españoles, bueno, más bien que el donde ahorita es España, pues eran pueblos de los árabes, donde están las pirámides y esto. Egipcios. O sea, eran territorios egipcios, ¿sí? De ahí vienen muchas cosas que trajeron los españoles aquí y que conforman nuestra cultura, no nada más el simple hecho de haber que llegado a la conquista. O sea, tenemos muchas cosas que dicen, esto es totalmente mexicano. Pues no, hay muchas cosas de la cultura mexicana que la sustentan, que hayan llegado los españoles. Y el decir que los mayas tenían un calendario y que todo esto... Bueno, eso ya se hacía también. Los griegos también tenían un calendario. Oye, que podían ver las constelaciones. Pues los egipcios hicieron las pirámides en base a las constelaciones. O sea, oye, que tenían tal cosa. Pues también ya lo habían hecho otras culturas hace 1000 años atrás. Pues así como que... Sí, se va repitiendo la historia, pero... Sí, se va repitiendo la historia
Y sí eran... Eran evolucionados, pero en otros aspectos, no tecnológicos, sino más como espiritistas, o espirituales, por así decirlo, con las pirámides y los también hormigueros. tecnológico, pero a su manera, ¿verdad? O sea, tenían, o sea, el simplemente... No, pues así como el- los egipcios en su momento, como los griegos, como los sí, o sea, romanos. como lo hizo como lo hizo todo las civilizaciones pasadas, o sea, cosas así como que fueran una eminencia, pues sí lo eran, porque nadie les enseñó. Sí, Pero como que no se había hecho, no, ya se había hecho. A lo mejor lo hicieron tantito mejor, pero ya de nada servía. ¿por qué dices eso? De nada servía porque a fin de cuentas ya se había hecho. O sea, a lo mejor lo hicieron, como te digo, tantito mejor al momento, pero si apenas vas iniciando, no importa si iniciaste mejor que tu competencia. Si la competencia va más adelante, lo que tú ya hiciste, ellos ya lo perfeccionaron. Sí. Lo que es lo mismo, el avance es el perfeccionamiento, es la mejora de un sistema, es la mejora de una idea. Aunque tú apenas lo vayas haciendo, digas tú, es que yo lo hice 3 veces mejor que tú en tu momento. Ah, pues sí, pero yo ya estoy haciendo otras cosas gracias a que yo ya inicié. Y lo que tú ya estás haciendo, yo ya lo entiendo. Porque ya lo perfeccioné. Así que sí, un aplauso para los mexicas, pero se tardaron los cabrones. Y que los mexicas hay que saber que era el mayor opresor de todos los pueblos Sí. indígenas Agarremos eso lo que ahora también. es México. O sea, tenemos como conocido que el Tlatoani, el emperador mexica, era... Cuando llega Hernán Cortés, pues es Moctezuma. Sí. No, y uno diría que también sería inclusive una sociedad más justa por el respeto a diversas figuras, ya sean los niños, las mujeres, pero pues realmente no. Realmente todos tendrían que rendirle tributo a un... Sería un imperio. Un imperio bien feo. Sí, entonces, lo que te digo es que, que Moctezuma era el emperador de aquí. Cuando llega Hernán Cortés, ¿cómo le hace? Porque Hernán Cortés llegó con 100 españoles, ¿eh? No crees que llegó con un ejército de 1 millón de españoles. No, no, no. Llegó con 100 españoles. Primero se estuvo en Haití, luego pasó a Cuba. Y él conocía historiadores que le decían que más allá había algo, ¿sí? Pues, ¿qué era ese algo? Pues eran las playas de lo que ahora es Quintana Roo y todo esto. Bueno, cuando llega, ¿cómo le hace para poder vencer al pueblo mexica? Pues básicamente hacerse aliado de todos los enemigos de los pueblos mexicas, que eran los náhuatl, era todos. Y el mayor opresor eran los mexicas, que los mexicas donde vivían en el lago de Texcoco, donde estaba Tenochtitlán, ¿sí? Entonces, cuando llegan estos hombres blancos y todo esto, pues ¿cómo le hacen para vencerlos? Fueron los mismos indígenas los que pelearon contra ellos, porque te digo, los españoles llegaron 100 y no hubo tal como una conquista. Porque, o sea, muchos conocemos la Noche Triste, ¿no? La Noche Triste fue una rebelión entre poderes de lo que era Cuitláhuac, que era el hermano de Moctezuma, que quería estar en el poder, ¿no? Y también en la guerra ahí entró bueno, no guerra, sino una lucha más bien de entre los españoles y estas personas, los españoles junto con los otros pueblos indígenas, atacaron a los mexicas y los derrotaron. Esa es la Noche Triste. Pero pues ni tan triste, porque todos los pueblos dejaron de ser oprimidos por este gran pez gordo que eran los mexicas. Y todo salió bien. Continuaron siendo oprimidos por los españoles. Los españoles nunca oprimieron a estos territorios indígenas. ¿Por qué no? Les Mira. carecían de sus necesidades. Se No, les bueno. arrebató sus idiomas, se les arrebataron No, sus no, propiedades, no. se les arrebataron sus costumbres. Todo fue adaptado a los españoles, pero hay que recordar que a fin de cuentas un español seguía siendo más poderoso que un mestizo. Un mexicano. Pero, por ejemplo, veamos al caso de que los ingleses vienen aquí. Bueno, los ingleses llegaron Les decía, ahí. no me toques así. Sí, perro". sí, sí. Entonces, lo que hacían eran muy autoritarios, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Bueno, el primer idioma en todo el planeta de tener un libro de gramática es el español castellano, ¿sí? El primer libro en toda la humanidad. Bueno, ¿cuál creen que es el segundo libro de gramática en todo el planeta? ¿El inglés? ¿No? Es el náhuatl, porque los españoles hacen un Lo libro. replicaron. O sea, Bueno, los españoles vienen y se replican a lo que ahora es México. Tú puedes ir a Guanajuato y se parece a un pueblo de Sevilla, porque está idéntico, porque los españoles vinieron aquí a poner sus construcciones. Y muchos dicen, ¿y dónde quedó todo el oro que se robaron?
A ver, de lo que los españoles se robaron, fue el 7% de todo lo que se ha extraído hasta el momento en México, ¿sí? El 7% del 100%. O sea, que es nada. O sea, no, eso no es cierto. Pero todo eso se lo llevaron, supuestamente. Bueno, y luego, ¿quién crees que hizo el Zócalo? ¿Quién crees que hizo las catedrales de la ciudad donde vives? O sea, ¿quién crees que hizo la Basílica de Guadalupe? ¿Quién crees que hizo todo? ¿Qué crees que todo eso es gratis? Todas las ciudades que tenemos aquí en México y toda la cultura, pues está sustentada en que los españoles vinieron y llegaron. A ver, aquí no había vacas, aquí no había cerdos, aquí no había gallinas, no había nada de eso. O sea, ellos vinieron y llegaron. Vinieron aquí a hacer todo eso. Pero hicieron todo este cambio. Ajá. Y pues ahí tenemos, toda nuestra cultura está sustentada en ellos. ¿Qué es lo más mexicano que se te hace a ti ahorita, en este momento? El baile, El folclore. el folclore. Eso viene, o sea, fue una combinación entre los pueblos indígenas y los españoles, que ya tenían bailes también aquellos. La guitarra es española. O sea, todo este tipo de Características. también el charro, ¿sí? El charro lo tienes como que, wow, que es lo más mexicano. Pues no es cierto. El charro viene de Salamanca, España. El primer charro que hay desde España. ¿Qué otra cosa ¿Qué otra cosa se te hace muy mexicano? El altar de muertos, ¿sí? El altar de muertos se hacía en España hace 200 años atrás de que llegaran aquí. Nada más que no se hacía con cempasúchil, porque allá no existe el cempasúchil, allá se da otra flor, ¿sí? Entonces hay que entender que toda nuestra cultura está sustentada en que ellos llegaron, ¿sí? Básicamente eso. Y que vinieron a conquistar, pues tampoco no es cierto, porque... Bueno, tú comentabas ahorita que el idioma, que les arrebataron el idioma. Bueno, para empezar, les hicieron un libro de gramática. No haces un libro de gramática para el pueblo que quieres exterminar, ¿no? Y luego va otro punto. Fue Benito Juárez el que oficializó Exactamente, o sea, de 1520 que llegó Hernán Cortés aquí y estuvo durante mucho tiempo viviendo aquí Hernán Cortés. Bueno, la independencia de México se da hasta 1821, hasta que llega, el 1821 a 1900, de 1810, que es donde se supone que es nuestra independencia, hasta que se oficializó en el 1821, vamos a ponerle de 100 años, 1810 a 1910, el 60% de la población de México hablaba lenguas indígenas, el otro 40% hablaba lengua española, el castellano. Bueno, es Benito Juárez el que llega aquí y dice, aquí todos hablamos español. Un indígena. No, y aparte Era indígena y él mismo dijo, aquí se habla español y se acabó. Aquí se habla español y se acabó. No vamos a hablar otro idioma. No fueron los españoles los que vinieron a quitarnos, los que le vinieron a quitar a los indígenas su idioma, sino fue Benito Juárez el que dijo, aquí se habla español y se acabó. No fueron los españoles los que vienen y arrebatan. ¿Por qué crees que haya sido ese cambio tan drástico de hablar español? Porque se buscaban nuevas reformas, se buscaba una evolución. No, el comercio. Ahora siendo un país independiente, pues seguían necesitando de la corona española, sí o sí. Y que muchos piensan que, bueno, volviendo un tema un poco más atrás, que pensamos que Hernán Cortés era, porque en los libros de texto de México viene que Hernán Cortés era la peor escoria de España. Y que vino aquí y babeando por el sexo y por el oro, por todo esto. Y que la verdad no es cierto. No, o sea, a Hernán Cortés, cuando llega aquí a lo que ahora es México, tenía 18 años. Tenía 1904, tenía aproximadamente 25 años. Para esto, cuando él sale de Sevilla, de donde él nació, él ya tenía era bachiller en leyes, que lo que ahora se le conoce como un abogado, ya hablaba latín y español castellano, o sea, un ignorante no era. Entonces, este tema hay que tenerlo bien presente, que no vino a colonizar, aquí a imponer sus reglas, vino a imponer la arquitectura y todo esto, porque ellos es lo que traían. No se pueden hacer, si ahorita te gustaría a ti, que por ejemplo en la ciudad donde vives, que esté la ciudad que se sostenga en pirámides, pues obviamente no,
Pues no, obviamente eso ya no se puede porque es un tipo de trascendencia en la que se busca tener una evolución prácticamente. Entonces, no puedes seguir haciendo pirámides. El náhuatl era una lengua bien pinche difícil de aprender. Más fácil era el español y aparte. Sí. Agregando eso, es por eso que la oficialización fue útil. Y también volvemos al tema de que, ¿y dónde quedó el oro que se robaban los españoles? A ver, el oro que se robaban los españoles quedó, como antes los mencioné, quedó en todas estas construcciones que viene siendo el Zócalo. La Ciudad de México está llena de todo de toda esta arquitectura española. Y no nada más la Ciudad de México, está Oaxaca, Chiapas, todo México tiene arquitectura que los españoles vinieron a poner, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que se robó el oro verdaderamente? Porque tenían los marcos de los retablos de las vírgenes y de todo esto. Estaban los retablos, tenían oro y todo esto. ¿Quién es el que se roba todo esto? Francisco Villa es el que viene y se saquea todo el país, ¿sí? Entonces, hay que tener... está falsificada la historia, ¿no? Como que los mexicas... Transversada a favor Sí, o sea, del pueblo mexicano. está a favor del pueblo mexicano y de que los españoles eran la peor escoria y que pudo haber llegado aquí, ¿sí? Y que todo eso es mentira, ¿sí? No, y aparte agreguémosle toda la utopía que se dice que iba a existir en caso de que los españoles no hubieran llegado. No, eso no hubiera pasado. Claramente. No, pues en caso de que, claro, es ampliamente conocido que México, lo que es la cultura, le debe pues un cierto de porcentaje a lo que fue España y siempre va a ser así. México prácticamente es un estado como España, pero construido y moldeado como la historia nos ha querido hacer que seamos. Entonces, ¿ustedes piensan que España pudo haber, por así decirlo, moldeado mejor a México? En caso de que no, o en caso de que sí, ¿cómo creen que España pudiera mejorar o pudo haber mejorado esa, por así decirlo, moldeo en cuanto a la cultura o en cuanto a la infraestructura de México? El chiste aquí yo creo que antes de la independencia, más que buscar la independencia, porque la realidad es que buscaron la independencia y no sabían ni madres de lo que iba a pasar después. Solamente querían decir, pues realmente lo que querían Madero era dinero. Era su dinero porque era mestizo y quería... Era un riquillo Quería más dinero y más poder. Realmente no se estaban enfocando en ahora sí planes a futuro. Más que una independencia, yo como indígena, como pueblo, me hubiera enfocado en darle como un cierto escarmiento, como una guerra civil a los españoles, para en caso que están reclamando tierras y justicia, libertad y repartición de bienes, en caso sería pedirlo sí a la fuerza, mas no separarse. Porque realmente no les convenía separarse. España seguía siendo sumamente fuerte. La decadencia de España llegó con la guerra en Nueva España, luego con la guerra que fue Francia contra España, que fue gracias al debilitamiento que tuvimos aquí. Realmente, bueno, Nueva España nunca fue opresión. Fueron más bien beneficios a favor del pueblo español. Todo era a favor del pueblo español de origen. Y creo que se pudo haber obtenido un mejor resultado en caso de haberlo pedido a la fuerza más que una independencia. ¿Tú qué opinas? La independencia de México, siempre en el grito, en septiembre aquí en México, se celebra que viva Miguel Hidalgo, ¿sí? Bueno, Miguel Hidalgo, en el verdadero grito de independencia que él da, dice viva Fernando VII. ¿Quién era Fernando VII? El rey de España en ese momento. O sea, una independencia, o sea, hay que entender bien lo que fue la independencia de México. La independencia de México que promulgó Miguel Hidalgo fue el tema decía viva Fernando VII y abajo los gachupines. ¿Qué eran los gachupines? Eran estos españoles nacidos en España,
vienen a México y quieren gobernar, bueno, a lo que hoy es México, que era Nueva España en ese momento, nacen en España y quieren gobernar en Nueva España. Miguel Hidalgo lo que decía es, fuera esas personas que nacieron en otro país y quieren venir a gobernar aquí. Que nada más gobierne la persona que es nacida aquí y en la Constitución se mantiene eso. Tienes que ser mexicano y de papás mexicanos si quieres ser presidente. Bueno, entonces Morelos era el que en realidad decía, abajo los gachupines y abajo los españoles, nosotros nos queremos independizar de la corona española. Morelos era el que decía eso. Miguel Hidalgo decía arriba Fernando VII, ¿sí? Hay que entender bien lo que es la independencia de México, porque si no nada más vamos el día de la independencia de México y gritamos ¡Viva México! Y se acabó, pero no sabemos ni qué estamos celebrando, ¿sí? No sé qué Sí, piensas. también un poco de la ignorancia de la gente que realmente no saber lo que está haciendo en cuanto a las celebraciones, porque pues proveen de un contexto más amplio y no solamente es este de Viva México, ni independencia, independencia y ya. Es más, como lo dijiste tú, un tema un poquito más, pues, que requiere un poquito más de conocimiento, un poco más de contexto. Entonces, claro que la independencia de México para mí fue una de las cosas más atractivas que pudo haber hecho en ese entonces, pero en caso de que no hubiera pasado la independencia de México, en caso de que Nueva España sí pudiera haber sido gobernado por las personas españolas, ¿tú crees que hubiera afectado ese tipo de, por así decirlo, posicionamiento a lo que es ahorita la política mexicana? Yo creo que sería un poco imposible, para empezar, que no, que se hubiera mantenido España con Nueva España. Yo digo que lo veo un poco difícil. Pero el tema es el mismo, o sea, aunque hubieran venido no se hubieran ido, tendríamos el mismo sistema, porque al final de cuentas lo que España buscaba aquí era replicarse, ¿no? Y España, ahorita en 2024 España está muy bien, pero o sea, ¿cuántos Españas caben en México? Ujú. O sea, la población de México es como, no tengo ahorita el Tres dato, pero veces, creo, serán unas 128, 28 128 millones. de México. millones de España. No, de No, México. México. No, De o sea, España de son México, sí. 41 millones. Sí, o sea, cabe 3 veces. Entonces, y aparte de que tiene mucho territorio México, o sea, y todavía cuando Hernán Cortés llegó aquí y dijo, hasta aquí está el territorio mexicano, bueno, digo, de Nueva España, todavía descubrió mucho más tierras y todo esto. Por eso en Baja California está antes de llegar al Atlántico, si vienes acá por Sonora, pues está el Mar de Cortés, ¿sí? Esta que divide de Baja California a Sonora y Sinaloa y todo esto. Porque se llama el Mar de Cortés, porque la corona española le dijo a Hernán Cortés, le dijo, nada de aquí de lo que tú descubriste es tuyo, todo esto ya es mío. Así se lo dueño, porque tenemos también este mito de que Hernán Cortés iba comandado por la corona española y no es cierto. Hernán Cortés iba por sus propios méritos, o sea, él iba a ver qué iba a salir. Bueno, cuando el Carlos V, que era el rey de España en ese momento que estaba Hernán Cortés, pues le dijo, nada de lo que descubriste es tuyo, es mío, ya toda esta tierra es mía. Lo que llegues a descubrir de islas más adelante, eso sí ya es tuyo. Bueno, Hernán Cortés muy listo, llegó a Sonora, bueno, lo que ahora es Sonora, pasó a lo que es Baja California, y dijo, aquí es una isla. Y por eso se llama el Mar de Cortés, porque supuestamente era de él. Ya después se descubrió que Baja California estaba pegado con México, entonces le dije, no, aquí esto también es mío. Entonces, hay que entender muchos conceptos, son temas muy largos, pero Sí, no, es muy compleja la historia y todo lo que pasó para que nosotros estemos ahorita aquí en... Pues, ¿qué te puedo decir? Somos prácticamente una copia de los españoles, hablamos español, nuestra cultura se sustenta en lo español. Y muchos dicen, ¡Viva México, cabrón! Pues sí, pero... Y luego ya después te dicen, ¡Viva México! Pero que ojalá que no hubieran llegado los españoles. Pues entonces quieres un México que no existe. Porque si tú quieres un México que no hubieran llegado los españoles, no quieres al México que existe ahorita, sino un México que está inexistente, ¿sí? No sé qué más. estoy muy de acuerdo contigo, pero ya en nuestro tema me pareció muy interesante lo que fue el tema de la historia de México, cambiando un poco drásticamente otra vez lo que son los temas. ¿Ustedes qué opinan sobre, aterrizando un poquito más,
sobre los problemas, tanto la salud mental las y los mexicanos que hay actualmente, porque como hemos visto, los problemas mentales o la salud mental no se le tomaba mucha importancia en los años anteriores. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre la importancia de llevar a cabo seguimiento para que estos problemas mentales, por así decirlo, tengan una mejor resolución? Bueno, pues yo digo que los problemas mentales es algo, es un producto de una sociedad, ¿no? Es Que falla de identidad. Falla de identidad, porque, bueno, esto tiene que ver también mucho con los españoles, así como llegaron los españoles. Tú ahorita puedes preguntar, ¿qué es México? ¿Qué es México? No es como, vaya, ni siquiera tenemos nuestro propio idioma. México no es el mexicano, es el español. Lo mismo, todo el continente americano es América. América es una mezcla de Europa. Europa tienen sus propios los sajones y o sea, los francos, los germanos, tienen toda su historia intacta, unos más que otros por los árabes, pero pero hay un gran problema aquí como sociedad en decir que es México. Y a la vez, luego nos desviamos y ahora sí como al abuso de poder. Que este se ha dado desde la llegada, bueno, desde la llegada de los españoles se trajeron a puros criminales. estamos hablando de los problemas mentales. No, es que realmente los problemas mentales derivan de una sociedad decrépita, de una sociedad insalubre, una sociedad que Bueno, no va... todos los factores en la cual viva la persona, el humano, yo digo que tiene mucho que ver en cómo tiene su estado mental, ¿no? Por ejemplo, una persona que vivió con toda no la vida arreglada, pero sí que se levantaba, iba a la escuela, su mamá le hacía el desayuno, sus papás se llevaban bien. Entonces, a todo eso hace una buena sociedad, ¿sí? Tú tienes una sociedad en la cual se están peleando, tienes un papá que es alcohólico, tienes una mamá que se la pasa trabajando y que la golpea a tu papá. Obviamente vas a tener algo en la cabeza que no vas a estar bien, o sea, todo eso cuenta. Hay personas que son muy fuertes y que todo esto lo agarran y lo expulsan en ellos mismos, sin afectar a nadie más y sin tener algún tipo de ayuda externa. Pero hay personas que sí son muy débiles, ¿sí? Hay personas sí, son muy débiles, son muy sensibles, que les llega esto y llegan hasta la depresión y si no hasta desvivirse, ¿verdad? Entonces es el tema de que yo creo que es en el ambiente en donde se desarrolla esa persona, los problemas mentales y las oportunidades que puede llegar a tener. Ok, ya para finalizar, les quisiera hacer dos preguntas a cada uno. Traten de responderlo más prácticamente, concisamente. Para ti, Pizarro, ¿cuál es el sentido de la vida y qué es lo más importante para ti? Bueno, para mí el sentido de la vida prácticamente es reír. No es de que tengas un problema y "Ay, tienes este problema, ja, 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 qué risa". No. Pero el tener un sentido de la vida en el cual tengamos, que todos seamos, se va a sonar así muy cliché, pero o sea, que todos seamos felices. O sea, hay muchas enfermedades que hasta científicamente se comprueban que por el estado mental o el estado emocional de la persona ha llegado a progresar la enfermedad. Nada más por el estado emocional de la persona. Y hay muchas personas que dicen, no, te lo pueden decir doctores. No, y a esta señora yo le doy un año. O le doy un mes. No, pero a la señora le valía todo lo que le decían. Empezó a reír, empezaba a bailar, hacía lo que le daba su gana. Alcoholizarse. Y la señora ahorita ya tiene 80 años. Entonces dices que yo digo que es el estado mental. Más bien la felicidad es a donde debemos llegar todos. ¿Y lo más importante para ti? El dinero. No, pues es precisamente que si el dinero es un complemento. El dinero es un complemento que te ayuda bastante a tener esta felicidad. También se puede ser feliz sin dinero, pero es otro tipo de felicidad, ¿verdad? Pero en base a eso es tener muy buena educación, tener un buen carácter,
Tener mucho sentido común, porque el sentido común es el de los menos comunes en la gente. Tener mucho sentido común. Qué buena frase. Y ser felices. Bailar, cantar, haz lo que te plazca, porque si no, ¿a qué veniste? Exactamente. Lalo, para ti, en una manera resumida, ¿cuál es el sentido de la vida y qué es lo más importante para ti? El sentido de la vida, realmente, bueno, yo entiendo que en la vida todo, bueno, en la sociedad todo es un constructo social. Absolutamente todo es un constructo social. Ya sea el conocimiento, la matemática, la lógica, todo es un constructo. Y el sentido de la vida es aprender a amar y ser amado. Porque realmente absolutamente nada tienes por seguro en la vida. Si vas a tener mucho dinero, La muerte. si vas a vivir con, no sé, 5 hijos, 2 señoras, 7 casas, o lo que sea, lo único que tienes seguro en la vida es la muerte. Pero ni tan lo único. Porque realmente el objetivo de la vida es ser feliz, es amar. Y si aprendes a amar, esto es un concepto que yo aprendí hace poco. Y es que vives para amar, vives para servir. Sí, sí. Y para mí lo más importante de la es encontrar la paz. La paz es la felicidad. Y realmente, si compartes la vida con quienes quieres, rodeado de un vasito de agua, un buen clima y una persona a quien ver y sonreír, creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias a los dos, gracias por su tiempo. A todas las personas que nos acompañaron en este episodio, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus amigos, amigas, tíos, padrinos, abuelos, para que este episodio pueda llegar a más personas. Los esperamos en 2 semanas con otro episodio aquí en Curioseando. Y nada más me queda agradecerles por su tiempo. Y muchísimas gracias a mis 2 invitados, Sebastián y Lalo. Muchas gracias. Y que aprendan todo el tiempo. No dejen de aprender. Uh-huh. De la manera que sea, leyendo o viendo o podcast, lo que se les ocurra, pero nunca dejen de aprender porque... Sí, porque hay algo pésimo aquí en el mundo que es la gente que no sirve para nada. Hay algo que especificar y es que en la vida hay que aprender siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos y ojalá puedan disfrutar este episodio como yo lo disfruté tanto. Entonces, esto fue un episodio más de Curioseando. Los vemos la siguiente podcast. Nos vemos. Hablamos puras mamadas. Sí.